Con más de 200.000 casos confirmados en el mundo y al menos más de 8.000 muertes, estos números cambian todos los días. El brote de COVID-19, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, desató una crisis global como hacía tiempo que no se veía. Sin embargo, la historia puede ayudar a poner en perspectiva lo que está sucediendo. A pesar de la gravedad inusitada de este brote originado en China en noviembre pasado, aún está lejos de los más letales de la historia y a continuación vamos a dar un repaso por las pandemias más significativas de las que hay registro y se han sufrido a lo largo de la historia en nuestro mundo. Peste antonina, del 165 al 180, 5 millones de muertes. Cuanto más se retrocede en el tiempo, menores son las precisiones sobre las enfermedades y sus consecuencias. Pero hay evidencias históricas más que suficientes para saber que la peste antonina fue devastadora en su tiempo. La infección se desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían combatido en Medio Oriente. Se cree que la enfermedad pudo haber sido viruela o sarampión, pero no hay consenso entre los historiadores. Se la conoce como peste antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma en ese momento. De hecho, hay indicios de que el emperador Lucio Vero, que gobernaba en conjunto con su hermano adoptivo Marco Aurelio, murió en el año 169 víctima de ese mal. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que la convertiría en la séptima pandemia más letal de la historia. Plaga de Justiniano, del 541 al 542, de 30 a 50 millones de muertes. El epicentro del brote fue Constantinopla, actualmente es Estambul, capital del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. El origen fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica. El emperador Justiniano I también contrajo la enfermedad, pero sobrevivió. Los cálculos de entre 30 y 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia abarcan los 2 siglos en los cuales esta resurgió. Eso lo convierte en la cuarta peor de la historia. Epidemia de viruela japonesa, del 735 al 736. 1 millón de muertes. Se desarrolló en el contexto de intercambios crecientes entre Japón y el continente asiático, que dio lugar a otras epidemias. Comenzó en el 735 en la ciudad de Dazaifu, Fukuoka, luego de que un pescador japonés la contrajera en Corea. La enfermedad se propagó rápidamente y terminó afectando a la mayor parte de la isla, donde murió cerca de un tercio de la población. Peste negra, de 1347 a 1351, 200 millones de muertes. Se la considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central y desde allí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a la península de Crimea, disputada entre Rusia y Ucrania en la actualidad, en 1343. Alojada en las pulgas de las ratas negras, se esparció por toda Europa usando como medio de transporte a los barcos mercantes. Las estimaciones más conservadoras sostienen que mató al 30% de la población europea, pero las más audaces dicen que hasta el 60% pudo haber muerto como resultado de la pandemia. El continente tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes, aunque algunas regiones, como Florencia y sus alrededores, tardaron hasta el siglo XIX. Viruela, 1520, 56 millones de muertes. Era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea. Fue introducida primero en lo que actualmente es México por los españoles y fue determinante en la caída del Imperio Azteca. Es considerada la segunda mayor pandemia de la historia, y hay estimaciones que indican que mató hasta el 90% de la población nativa americana. Grandes pestes del siglo XVII. 3 millones de muertos. Fueron distintos brotes de peste bubónica que tuvieron diferentes epicentros a lo largo del siglo. Uno de los más significativos fue la Gran Peste de Londres, que duró de 1665 a 1666 y fue la última gran epidemia de peste bubónica en Inglaterra. Cólera, 1817 a 1923, 1 millón de muertes. La falta de tratamiento de los excrementos humanos y la ausencia de agua potable son los principales responsables de la propagación del cólera. Entre 1817 y 1923,
se produjeron las primeras 6 pandemias de esta enfermedad en distintos puntos del continente asiático. Fiebre amarilla, fines de 1800, de 100.000 a 150.000 muertes. Los científicos consideran que se originó en África, con transmisión entre primates y humanos. El virus y el vector, que es el Aedes aegypti, una especie de mosquito, fueron llevados al continente americano por barcos de comercio de esclavos. Durante el siglo XIX se produjeron importantes brotes en América y en Europa. Gripe española, 1918 a 1919, de 40 a 50 millones de muertes. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe, el H1N1, y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad, debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global. Lo interesante es que España no sufrió particularmente más que otros países la epidemia, pero la posguerra había llevado a muchos gobiernos a censurar los reportes de muertos en Alemania, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Eso no ocurrió en España, que se había mantenido al margen del conflicto, y por eso se empezó a hablar de gripe española. VIH, SIDA, del 1981 hasta la actualidad, de 25 a 35 millones de muertes. El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates de África Central y Occidental a principios del siglo XX. Si bien varios subgrupos del virus adquirieron la capacidad de infectar a seres humanos, la pandemia tuvo sus orígenes en la aparición de una cepa específica, el subgrupo M del VIH-1, en Leopoldville, República Democrática del Congo, y se disparó a partir de 1981. Actualmente hay 37,9 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo, y solo en 2018 murieron 770.000 personas por esta enfermedad. El África subsahariana es la región más afectada, y el 61% de las nuevas infecciones provienen de allí. SARS, del 2002 al 2003, 770 muertes. El síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, es una enfermedad provocada por un coronavirus distinto del causante del COVID-19, el SARS-CoV. Entre noviembre de 2002 y julio de 2003, un brote registrado en el sur de China terminó con 8.098 personas infectadas en 17 países, aunque la mayoría de los casos se registraron en China y Hong Kong. El virus surgió en murciélagos de herradura que habitaban en cuevas de la provincia de Yunnan, y de allí pasó a los humanos. De todos modos, no se han reportado nuevos casos de SARS desde 2004. Estas son solo algunas de las pandemias más grandes que han azotado nuestro mundo. Si quieres saber más, házmelo saber en los comentarios. Hay algunas que se han quedado fuera porque no cabían o porque no eran lo suficientemente interesantes como para compartir el vídeo con estas.